Bienvenidos. ¿Cómo andan, amigos? Saludos, programas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a THX 1138, el primer episodio de este nuevo programa de streaming. Primero que nada agradezco a Compochoclos TV por la oportunidad, por este espacio para hablar sobre lo que tanto me gusta, que es el cine fantástico, el cine de ciencia ficción. Y en esta ocasión no vamos a empezar hablando de la película que da título a este programa, que es THX 1138. Voy a contar un poco, como es el primer episodio, el contexto del título. THX 1138, para aquellos que no la conocen, es la primera película de George Lucas, previo a Star Wars, previo a American Graffiti. Comenzó con un corto que pueden encontrar por internet, protagonizado por Robert Duvall. Después se transformó en una película, que es una película sumamente interesante en muchos aspectos de la ciencia ficción. Creo que no se hizo nada igual. Y es una película que habla más que nada sobre la libertad, sobre opinar y pensar por uno mismo. Entonces me pareció importante porque en este programa vamos a hablar mucho sobre películas que tal vez no son consideradas relevantes para muchos, películas que significan mucho más de lo que parece, y por eso vamos a empezar a hablar de una película que podríamos decir que es lo que más conozco, de lo que más sé, que es Tron de 1982. Para mí una película muy importante para la actualidad del cine, para lo que es la historia del cine fantástico y de ciencia ficción, porque fue un antes y un después en muchos aspectos. Así que en este primer episodio vamos a hablar sobre esta película, sobre lo que significa, cómo se produjo, cómo llegó a ser lo que es, y el impacto que tuvo, lo que se llama, hoy en día se conoce como la trascendencia, que es algo que sigue impactando porque estamos en 2025 y este año hay una nueva película de Tron, que si bien es una franquicia que muchos tal vez no conocen o no tienen en cuenta por lo que es, sigue marcando el camino del cine de ciencia ficción. Y este año justamente tenemos una nueva película que de alguna forma prueba algo que está pasando, que es un loop, una historia que se repite en la industria cinematográfica, especialmente en el estudio que es Disney, por supuesto, que lo van a notar a medida que avance este programa, que es una cuestión de que Tron, o bueno, Disney en este caso, busca un nuevo horizonte para presentar nuevas historias que apuesten por algo nuevo en el cine. Así nació Tron y eso es lo que está pasando en la actualidad con Disney, que vuelve a recurrir a Tron para presentar algo nuevo. Así que vamos a empezar a hablar de la primera película de 1982, que como digo, es una primera película profética, marcó un antes y un después en muchos aspectos técnicos, especialmente en lo que es la producción de películas. La primera película en incluir grandes secuencias de efectos generados por computadora, imágenes generadas por computadora, lo que hoy en día se conoce como CGI, pero en aquel momento no era llamado CGI, tenía otro nombre porque no era algo que se veía en todas las películas. De hecho, si vamos años atrás, en el 77 Star Wars no tiene imágenes generadas por computadora, por lo cual una película como Tron, que tiene 15 minutos, es algo sin precedentes y que nadie podría haber imaginado. La primera película en incluir imágenes generadas por computadora en una escala muy pequeña fue Westworld, si no me equivoco, 75. Pero bueno, vamos a hablar de la producción de Tron. Para hablar de Tron, primero que nada tenemos que conocer a la persona al mando, a la persona que creó todo esto, que es básicamente el George Lucas, si quieren llamarlo así, de la franquicia, que es Steven Lisberger, a quien tenemos en una imagen por ahí, que con 26 años, en 1977, fundó su propio estudio llamado Lisberger Studios, que era un estudio de animaciones que produjo algunas animaciones cortas entre los 70s y principios de los 80s. Nada muy grande realmente, no de gran escala, pero era un estudio con jóvenes animadores que estaban buscando nuevos horizontes, estaban buscando presentar cosas que no se veían en la animación. Este estudio tenía motivaciones más artísticas que comerciales, pero
conforme crecían, por supuesto, necesitaban más apoyo y más financiación para mantenerse en pie, porque era un momento complicado para la industria, y se dieron cuenta que necesitaban convertirse en algo más comercial. Fue así como, antes de empezar a hacer películas, empezaron a hacer anuncios, publicidades, y digamos que Ellis Berger era alguien justamente muy joven, que era básicamente un rebelde en la animación, se podría decir. Él no quería hacer animación tradicional, quería experimentar, quería hacer cosas que tal vez no eran comunes en el arte de la animación. Y en su estudio estaban entusiasmados con un proceso que se conoce como la animación a contraluz. En aquel entonces la animación a contraluz era algo que se usaba solamente para dar brillo a imágenes o a logotipos. Era algo muy, muy básico que incluso se sigue usando hoy en día. Pero lo que quería Ellis Berger, con 26 años, era crear un personaje. Usar este proceso de animación para crear un personaje y ver qué podía resultar, ver qué podía salir de esta creación. Era simplemente un experimento. Entonces, bueno, para hablar un poco más del proceso, para que se entienda un poco más, el proceso a contraluz es algo que al hacer brillar una luz de colores a través de mates transparentes, se consigue un efecto brillante. Es algo bastante simple. Hoy en día suena algo simple, pero imaginen que hacer animación con este proceso no es algo sencillo. Entonces lo que hicieron fue crear un personaje. Este personaje era un guerrero electrónico, ya van viendo la idea, ya van siguiendo la línea, que se llamaba justamente Tron. Este personaje se llamaba Tron y lo que hicieron con el personaje, con esta creación, fue básicamente como necesitaban plata, lo vendieron a cadenas de radio para que lo usen como intro, como logotipo. Se puede encontrar la intro en internet, es un guerrero electrónico que aparece y lanza 2 discos y vuelven hacia él y aparece el logo Ellis Berger Studios o el logotipo de la radio para la cual hayan vendido el producto. En ese momento empezó a circular en la cabeza de los animadores y de Ellis Berger más que nada, el decir, hagamos una película de este personaje. O sea, démosle a Tron, a este diseño que hicimos, a esta idea loca, una película, un personaje creado a contraluz, démosle una historia. Lo cual era bastante difícil de pensar porque estaban vendiendo cosas para tener financiación, para hacer sus propias ideas y de repente querían hacer algo tan experimental como una película enteramente en el proceso de contraluz, lo cual era casi imposible. Pero de alguna forma todo cayó en su lugar para que Tron exista, obviamente que existió, pero bueno, en aquel momento estaban trabajando en una película en animaciones de los Juegos Olímpicos. En Ellis Berger Studios estaban haciendo un especial para televisión de los Juegos de Invierno de 1979. De hecho, habían hecho una película que se llama Animalympics, que la pueden encontrar, es bastante divertida realmente. Es una película de animación sobre animales en los Juegos Olímpicos. Como fue un éxito, fue muy bien recibida, los habían contratado para hacer este primer especial en los Juegos de Invierno. Lamentablemente, para el verano de esa época se dio lo que se conoce como el boicot de los Juegos Olímpicos. Estados Unidos encabezó un boicot de los Juegos de verano en Moscú para protestar por la invasión soviética en Afganistán a finales del 79. Entonces por eso todo cayó en su lugar para que Tron exista, porque se canceló este especial, se quedaron sin trabajo, sin ningún proyecto que hacer. Entonces pasaron de página y dijeron, trabajemos en Tron, veamos qué puede salir de acá, tenemos que hacer algo. Entonces empezaron a involucrarse con alguien que haga posible esta visión, o sea, empezaron a buscar personas que sean capaces de llevar esta propuesta a su resultado. Sabían que era difícil, por supuesto, pero si encontraban a alguien con las condiciones, que acepte las condiciones que planeaban hacer la película y entiendan la idea, sabían que no era algo imposible de hacer. Así que todos sabemos que Tron se produjo con Disney, pero antes de ir a Disney, si bien ellos sabían que era el estudio indicado para producir esta película, porque era un estudio que se sabía que, bueno, daba oportunidades a todo lo que era del ámbito artístico, tuvieron reuniones con otros productores y uno de esos productores fue el mismo Stan Lee.
Lisberger fue a las oficinas de Marvel a reunirse con Stan Lee, le presentó una pequeña muestra de lo que era la animación por contraluz, que era algo completamente nuevo, y al parecer Stan Lee lo trató más o menos como un loco, o sea, le tocó el hombro y le dijo, buena suerte, no quiero saber absolutamente nada con esto. Lógicamente, porque Stan Lee tampoco era productor de películas ni nada por el estilo, pero bueno, fue una de las personas con las cuales se juntaron, al menos eso cuenta la leyenda, quién sabe cómo fue esa reunión, de qué se habló exactamente, qué le mostraron exactamente. Pero bueno, cuando llegaron a Disney, que habrá sido aproximadamente en el año 80 o 81, tiempo después de que Disney ya realizó trabajos de ciencia ficción, justamente por acá tengo El Abismo Negro del año 79, uno de los primeros intentos de Disney por meterse en el terreno de la ciencia ficción, por igualar a películas como Star Wars, que otro día vamos a hablar del Abismo Negro, pero realmente no funcionó, por eso existió Tron. Pero bueno, Lisberger se reunió con Disney y cuando se juntó con Disney ella tenía un guión terminado, ya tenía el guión de la película, gran parte del diseño de producción, o sea, estaba básicamente toda la idea plasmada como para presentarla a un estudio importante. Y ellos sabían que Disney era la única empresa con la voluntad y los recursos para realizar Tron de la forma en que Lisberger pretendía. O sea, él no quería hacerla de otra forma que no sea lo que tenía en mente. Y sabía que Disney era el único estudio capaz de realizarlo a su gusto. Entonces, cuando la presentaron, la idea, ya habían decidido el enfoque que le querían dar, que era filmarla en live action, en acción real, con actores, y combinarlo con animación por computadora. Ellos querían traer computadoras a la escena, querían llevar computadoras a Disney, porque Disney no usaba computadoras para sus películas, y ellos pretendían que comiencen a involucrarse en este terreno que estaba de a poco tomando lugar en la industria cinematográfica, y justamente con su primera película. A ver, yo lo explico más o menos así nomás, pero los ejecutivos que estaban delante de Lisberger, así como están escuchando todos ustedes, no entendían nada, absolutamente nada. O sea, hoy en día cualquiera puede hablar de computadoras o inteligencia artificial o imágenes generadas por computadora y se puede entender. Pero en 1980, imaginen, pónganse en su lugar, entra un chico que nadie conoce, con otros miembros de un estudio de animación que tampoco era muy conocido, y propone grabar actores en un set de filmación, después decir que en postproducción van a trabajar con computadoras para introducirlos en un entorno digital, en donde manejan, ya sabemos, ciclos de luz y pelean con discos y etcétera. Toda la historia que conocemos de Tron. No se entiende nada realmente. Pero por alguna razón, Disney confiaba. Disney aceptó la idea, dijeron vamos a hacerlo, porque querían presentar algo nuevo, querían hacer algo nuevo y tenían la obligación de presentar algo nuevo en esa época. Les entusiasmaba la idea de que era algo diseñado por artistas, que claramente eran artistas entusiastas, era experimental y era algo arriesgado, algo lo cual Disney no estaba haciendo hace mucho tiempo, y tenían que dar una reacción ante las grandes películas de efectos que claramente eran el camino a seguir, porque ya para el 80 Star Wars no es lo que era hoy en día, pero era algo sumamente gigante. O sea, nadie esperaba el impacto que fue. Entonces, querían hacer algo que cambie un poco el terreno para Disney, porque era algo considerado antiguo y poco contemporáneo. En esa época, lo único que hacía Disney era reciclar películas antiguas, utilizar la misma animación y no producían cosas nuevas. O sea, lo único que había de Disney en live action eran películas de Cupido motorizado, a quien conocemos como Herbie. O sea, habían hecho como 5 películas de Herbie. Ya la gente estaba cansada, no querían seguir comprando ese tipo de películas. Es bastante similar, si se fijan, a la actualidad de Disney, donde Disney lo único que hace hoy en día es remakes de sus películas en animación en live action, como tuvimos hace poco Mufasa, como vamos a tener Blancanieves. Eso es lo que les digo del loop, que la historia se está repitiendo justamente, y por eso Disney recurre a una historia experimental y una historia innovadora como lo es el mundo de Tron. Pero bueno, volviendo a los 80s, a lo que dio inicio a todo esto, se aceptó la idea,
obviamente, se aceptó la idea de Lisberger, Tron entró en producción, más allá de que no se entendía mucho. Y hay que mencionar que Tron generó una suerte de grieta en el estudio Disney. Fue recibido con entusiasmo por los jóvenes del estudio, pero las generaciones mayores estaban viviendo una transición. Era plena transición de los efectos tradicionales y la animación hacia el nuevo mundo que era lo digital. Entonces se sentían fuera de todo esto. Esto fue la grieta entre la vieja guardia de Disney y los jóvenes reformistas que querían trabajar con efectos digitales y probar cosas nuevas. Entre ellos, justamente teníamos a John Lasseter, que es fundador de Pixar, que en aquel momento era muy joven y presenció todo el nacimiento de Tron y todo el uso de computadoras en las oficinas de Disney. Hay que visualizar algo también muy importante, o sea, para dar el contexto de lo importante que fue que acepten realizar Tron. Las oficinas de Tron eran trailers, eran camiones en el estacionamiento de Disney. O sea, el departamento de animación de Disney no los aceptaba, no creían que fuera animación, entonces no los dejaban como ingresar a su zona de trabajo. Tron se trabajaba de forma apartada en el estacionamiento, en trailers, con las computadoras y como lo quieran hacer. Ellos, los animadores tradicionales, pensaban que eran computadoras haciendo efectos, que no eran artistas trabajando en la película. Realmente no entendían nada, porque Tron es una película muy artesanal a su manera. Ahora vamos a entrar en ese terreno técnico, pero realmente no se entendía nada en aquel entonces. Porque es irónico porque la mayor parte de la ambientación futurista de Tron fue elaborada a mano. O sea, utilizando técnicas de la vieja escuela, incluso, que muchos hoy en día no sabrían hacer, nadie podría replicar. Y fue el puente entre lo analógico y lo digital. Es lo único que tiene Tron, eso es parte de lo único que representa esta película. Vamos a hablar de los efectos a contraluz. Como vemos varias imágenes del tras de escena de las películas. La película se grabó en 70 milímetros, si no me equivoco el dato, en blanco y negro se grabó, porque los circuitos brillantes que se consiguieron mediante animación a contraluz consisten en hacer un negativo de cada fotograma y pintar a mano las zonas brillantes. O sea, acá tenemos la comparación, se graban en blanco y negro y después se sacan negativos de cada fotograma y se pintan a mano. Entonces, filmaron a las personas que llevaban trajes en blanco y negro en un fondo negro. El set era básicamente, como pueden ver, un espacio negro, o sea, un vacío con cintas por acá y cintas por allá de color blanco, como para señalizar un poco. Y lo que se utilizó fueron los Kodak Kodalit, que es una película de hipercontraste en blanco y negro, que después se podía invertir y las rayas negras que ven en las imágenes terminaban convirtiéndose en blanco. Y después se podía retroiluminar para conseguir el efecto a contraluz, que después se podía alinear con los fotogramas. Suena bastante complejo, pero si ven las comparaciones y lo que fue el resultado final, se entiende perfectamente a lo que va. Acá tenemos la imagen, ahí está el negativo y después ese es el resultado final, ya una vez pintado y con el efecto de iluminación. Esto se hizo para prácticamente toda la película, podemos decir un 70% menos, todo el transcurso que están dentro del mundo digital. El problema que esto presentaba era que había que cortar cada fotograma a mano para la silueta de la persona, del personaje, y también tenían que recortar las caras para poder iluminarlas. O sea, era un trabajo bastante tedioso para realizar para cualquier estudio de animación. Y tenían que recortar los ojos con esto, la boca, para que todo se mantuviera blanco y los dientes también se mantuvieran blancos, porque si no se iba a retroiluminar todo en su totalidad. Por eso, si se fijan en la película, todos son de color gris. O sea, todos se mantienen en un color blanco y negro casi, porque no podían hacerlo de otra forma. Entonces, Lisberger y el equipo tuvieron que utilizar herramientas prácticas para hacer un mundo que parecía digital. Básicamente hicieron una película que parece digital utilizando métodos artesanales. Y justamente lo que es alucinante de Tron es que
cada fotograma tuvo que ser tenido a mano para que pareciera iluminado. Estaban trabajando con acetatos de cada fotograma. O sea, la producción se asemejaba más a una película de animación que algo de acción real. Pero era algo de live action. Eso era lo más raro de esta película, que justamente no se hizo nunca más algo así. Primero que nada porque es un desastre. O sea, no se puede trabajar así en ninguna película. Hay otros métodos hoy en día, por supuesto, pero tener que sacar acetatos de cada fotograma como si fuese una película de animación cuando es un live action, no es un proceso fácil de hacer. Imaginen que había que hacer 75.000 fotogramas y nadie supo cómo iba a quedar hasta el último minuto, porque tenían que pasarlos por un proceso y era imposible volver a rodar toda la película. Además que, como se dieron cuenta de que no iban a ser capaces de hacerlo ellos mismos, enviaron toda la película a Corea para que pinten todas las luces. Un estudio en Corea que no sé cuántas personas había, 200 personas trabajando en la película, y en ese lugar en Corea pintaron toda la película a mano. Después la película llegó, hubo un par de inconvenientes. Primero enviaron una prueba, la cual desde Corea a Estados Unidos llegó toda pegada. No podían despegar los fotogramas, las pruebas. Un desastre. Pero salió todo bien, por supuesto. Pero bueno, ese es el proceso a contraluz que muchos, si ven hoy en día Tron, y lo que más impacta de la película es justamente este efecto. Es ver las líneas de luces y que se vean tan bien. Obviamente si hacemos un poco de zoom, notamos que hay algo raro, que no se nota que está como pintado a mano básicamente, porque es algo que hace ruido a la vista. Pero es alucinante saber el proceso y ver cómo quedó. Es increíble. Bueno, como dije antes, Tron fue la primera película en incorporar largas secuencias de imágenes totalmente generadas por computadora. Lo que se conoce como CGI, que fue una totalidad de 15 minutos. Creo que pueden notar que tenemos también la mezcla de una imagen generada por computadora, un personaje generado por computadora con live action, que es el beat, que creo que aparece por lo menos 2 minutos en pantalla. Después tenemos creaciones como el Solar Sailor, los ciclos de luz, que son generados por computadora. Todo esto era algo que no se había visto antes. De todos modos, también hay que mencionar que eran efectos bastante básicos. Si se fijan, son primitivas de efectos visuales. Las primitivas son básicamente formas geométricas que se van uniendo en la computadora. Era algo fácil, bueno, entre comillas fácil de hacer, por eso se lo conocen como primitivas. Y por eso se ven tan básicos hoy en día, porque son solamente formas geométricas que se pegaron entre ellas para conseguir el resultado final, que es, en este caso, un ciclo de luz, una moto digital. Pero bueno, lo que tuvo Tron también es que los animadores jamás habían trabajado con esta tecnología. O sea, no sabían cómo hacer las cosas que estaban haciendo, porque nadie lo hizo antes. No tenían una prueba o no tenían alguien a quien llamar y preguntar. Fueron aprendiendo a medida que avanzaba la producción. Fueron pioneros en este terreno y nadie habría podido replicarlo porque no sabían cómo hacerlos. Entonces tuvieron que aprender a medida que avanzaban. Y también hubo muchas cosas que tuvieron que cancelar. Siguiendo con los ciclos de luz fueron creados por el artista futurista Sid Mead, quien falleció hace no muchos años, en 2019. Sid Mead fue uno de los artistas más influyentes en el cine de ciencia ficción, creando diseños para Blade Runner, para Aliens de James Cameron. Por acá tenemos uno de los primeros diseños del ciclo de luz, que la idea del ciclo de luz no es lo que se ve en la película. La idea del ciclo de luz era una moto, como la ven ahí, muy similar a la de, para referenciar otra película, muy similar a la de Akira, que justamente tomó influencia de esta película. Pero la idea era tener un conductor con un casco que cuando se agacha para conducir el ciclo, el casco se mimetiza o bueno, se adhiere al paragolpes o al parachoques de la moto. Esto no lo podían hacer
porque requería mucho trabajo digital y no tenían los efectos necesarios para realizarlo. Entonces la mejor idea que tuvieron fue decir, bueno, hagamos que el conductor aparezca con un bastón de luz, 3 fotogramas después desaparece y aparece el ciclo de luz. O sea, la moto encierra al personaje y no lo ves más, porque si no, no había forma de hacerlo. Entonces por eso, si ven la película, la decisión de que el conductor desaparece en 2 fotogramas es porque no podían tener las dos cosas mezcladas. Después, justamente años después, entró en el legado, se pudo conseguir que el conductor se vea fuera del ciclo de luz, y es un homenaje a esto que no pudieron hacer en la primera película. De hecho, este diseño que está por ahí es muy similar a lo que después se vio en Tron el Legado, en la secuela, que no se pudo hacer en el 82, pero era una idea que tenían ya en mente, gracias a Sid Mead. Vamos a hablar un poco, ya hablando todo lo que es la producción, hablemos un poco de la película, porque si no, falta una parte importante. Para aquellos que no la vieron, por supuesto, porque sé que hay muchos que no vieron Tron, muchos pueden conocer de nombre y haber visto la película de 2010, pero muy pocos saben que es una secuela. Es algo que se ve muy seguido realmente, hablando sobre Tron en redes, en YouTube. Hay algunos que desconocen, bueno, una gran parte del público desconoce que Tron del 82 existe. Y es una lástima porque muchas de las cosas que ven hoy en día en el cine de efectos visuales es gracias a Tron y su existencia y lo que se animaron a hacer. Pero bueno, muchos no la conocen. Yo de hecho no la conocía. Yo conocí Tron el Legado en 2010, como muchos que estarán viendo esto en vivo o muchos que hablan de Tron. Conocí Tron el Legado en 2010 y gracias a mi papá, que me dijo, hay una película antes, la vi en el cine en el año 82, conocí Tron y justamente la vi, pero me acuerdo que era difícil encontrarla. O sea, me acuerdo que no muchos sabían de qué les estaba hablando. Era como algo muy oculto, muy escondido. Y es raro porque es una película, como digo, muy importante y que se tiene que considerar y se considera como una película de culto. Pero bueno, pasando a la trama, justamente gira en torno a Kevin Flynn, que es el personaje de Jeff Bridges, que es un programador que solía trabajar en la corporación tecnológica llamada Encom, y está intentando recuperar los códigos de sus videojuegos que fueron robados por Ed Dillinger, que es ahora el CEO, presidente de la compañía Encom, todo por el éxito de los juegos robados. Ed Dillinger está interpretado por David Warner en la película, que es el antagonista, interpreta tanto a Dillinger como a su, ¿cómo decirlo?, doppelganger digital, que es Sark. Para mí una de las mejores interpretaciones de David Warner en su carrera. Es simplemente fenomenal ver un actor de su talla actuando en una película así, con todo el traje y la vestimenta, y hacerlo de forma tan seria. Creo que es de lo mejor de la película. Algo que no pasa el tiempo, digamos, y sigue siendo igual de bueno. Entonces, en un intento por piratear la compañía Encom y recuperar los códigos, Flynn es digitalizado por el programa de control maestro, el MCP o el PCM, y es trasladado al ciberespacio de la compañía, en donde se encuentra con una especie de gobierno autoritario, en donde todos los programas escritos por miembros de la compañía en este software, por los usuarios, son supervisados por el programa de control maestro, que es una inteligencia artificial que superó a su usuario y comienza a supervisar no solamente el sistema Encom para lo que fue escrito, para supervisar ese sistema, sino que comienza a robar datos y programas de otros sistemas. E incluso amenaza a Dillinger en un momento con hackear estados en su totalidad. Realmente algo bastante avanzado si lo consideramos y si vemos lo que es la actualidad con la inteligencia artificial. De todos modos es algo que ya se había hecho, entre comillas. Al final voy a hablar sobre eso porque es una recomendación que les voy a hacer. Pero bueno, esta es la historia de Tron, y en esto conocemos a justamente quien le da título a la película, porque la película se llama Tron, pero el protagonista
dentro de todo es Jeff Bridges con su personaje Kevin Flynn. La película se llama Tron ciertamente por un homenaje al personaje principal que fue creado en el año 79, ¿no? con el proceso a contraluz. Y Tron es un sistema de seguridad que fue creado por el programador de Encom, Alan Bradley, interpretado por Bruce Boxleitner, que fue un programa creado para supervisar al control maestro, para supervisar lo que estaba pasando en el sistema de Encom y que todos los usuarios puedan trabajar libremente. Entonces lo que busca hacer es acabar con este control que está ejerciendo sobre las computadoras de la compañía. Dentro del sistema, ya una vez digitalizado, Flynn es sentenciado a morir en los juegos, y lo irónico es que Flynn debe competir en sus propias creaciones, en esos juegos que fueron robados, en esos códigos que fueron robados por Dillinger, que es lo que está ahí adentro, los ciclos de luz o los reconocedores y demás, que son parte de Paranoicos Espaciales, que es un juego creado por Flynn. Y bueno, la trama, como ven, anticipa cuestiones que siguen siendo relevantes hoy en día, por eso se habla tanto de Tron, que es la inteligencia artificial, la identidad digital, la privacidad, los datos personales, el dominio de las grandes tecnológicas. Tron fue también el primer intento por visualizar el propio reino digital, el ciberespacio o lo meta, como quieran llamarle, el metaverso, pero fue la primera película que intentó visualizar cómo sería este mundo, con conceptos realmente que no se tenían en cuenta en aquel momento. O sea, la idea del director, y piensa que esto lo tenía en la cabeza en 1980, es que todos estábamos dentro de la computadora. Esto lo pensaba en 1980. Ya sea por licencias o datos de compañías, tarjetas de crédito, lo que sea, todos tenemos una versión alternativa dentro del mundo digital, dentro de una computadora. Una versión digital de cada uno que se está formando dentro de este reino eléctrico. Y la pregunta que se hacía Lisberger, el director de Tron, era: ¿estamos nosotros en control de esa información que está dentro del ciberespacio? ¿O alguien más toma el poder de estos programas con nuestra cara? Lisberger entendía que este mundo digital, este espacio que no podemos ver, se estaba desarrollando bastante rápido y podría afectar muchas vidas, y especialmente las vidas de aquellos que trabajan en el cine y en el ámbito artístico. Entonces lo que él quería era reunir la mayor cantidad posible de artistas lo antes posible, porque los artistas eran la ramificación para entender esto desde un punto de vista más científico o más real. No trataría solamente sobre eficacia. Si él conseguía que los artistas trabajaran en el ciberespacio, podrían aportar elementos metafísicos para darle forma y darle humanidad a esto que nadie estaba considerando. Es increíble porque realmente parece que está hablando de la actualidad, donde la inteligencia artificial está tomando terreno de a poco en incluso la producción de películas, con recientes polémicas donde algunas películas nominadas al Oscar usaron inteligencia artificial en mayor o menor medida, como se quiera hablar, pero la inteligencia artificial está apareciendo de a poco en el terreno del arte y muchos artistas la están utilizando también a su favor para crear nuevas cosas. Pero es justamente lo que estaba intentando demostrar Lisberger hace 40 años, que tarde o temprano este ciberespacio se iba a apoderar del terreno del arte y del cine. Pero bueno, no todo es color de rosas, porque tenemos que hablar de la taquilla. Tenemos que hablar del resultado final de Tron, que llegó a los cines en julio de 1982 y lamentablemente no le fue muy bien. La película recaudó en la taquilla doméstica unos 33 millones, muy poco, y global recaudó unos 50 millones. El número no era para nada favorable para lo que era esta idea tan futurista, pero bueno, así todo, Tron, como pueden ver, se hizo un hueco en la cultura popular, se convirtió en una de las películas favoritas de la ciencia ficción. Si bien sigue siendo algo de nicho, por supuesto, eso no se discute. Es una película que despertó la imaginación de
muchos cinéfilos que la ven muy seguido y sigue siendo tema de conversación y fuente de inspiración para muchos artistas, diseñadores, músicos en su mayoría y obviamente informáticos. Tenemos que hablar, hablando de músicos, por supuesto, no podemos no mencionar la increíble banda sonora que tiene la película por Wendy Carlos. Wendy Carlos, que venía de componer la música para El Resplandor, para La Naranja Mecánica, y esta era su primera película, bueno, diferente. Ya no era Kubrick, claramente. Era una película distinta. Trabajar para Disney era algo raro para Wendy Carlos, pero compuso una banda sonora bastante interesante, con sintetizadores, algo realmente futurista y que conecta bastante bien con la idea que presentaba la película. Este soundtrack y el trabajo de Wendy Carlos, que fue una de las pioneras en la música electrónica, fue inspiración para bandas o dúos como Daft Punk, que años después trabajaría en la secuela de Tron. Y esto es parte del legado de Tron y su legado artístico en muchos aspectos. Pasando a hablar de la taquilla, también tenemos que hablar un poco de lo que fue la promoción de la película. Como Disney quería presentar algo importante, algo que marque un impacto en las jóvenes generaciones y justamente competir con películas como, no lo sé, Flash Gordon o Star Wars y muchas más, sabían que tenían que seguir una línea que se venía repitiendo, una fórmula que estaba centralizada en las figuras de acción. Tron tuvo figuras de acción, que era algo requerido en aquel momento para vender una película como corresponde. Mientras Star Wars se había aliado con la compañía Kenner para trabajar en sus figuras de acción, Disney hizo algo distinto, una jugada bastante arriesgada, que fue aliarse con Tomy, una empresa japonesa que no venía haciendo muchas cosas interesantes en aquel momento, pero salieron con Tomy para crear esta serie de figuras de acción que ven en pantalla, que es bastante similar a los micronautas de Mego de la época, que eran figuras, como ven, semi-transparentes, de colores, que intentan replicar este efecto a contraluz que vemos en la película. La línea estuvo compuesta por 4 figuras, como ven. Tenemos a Sark, el antagonista de la película, un guardia que en la colección fue llamado Guerrero, y tenemos a Tron y a Flynn. Tron tiene un color morado por alguna razón que desconocemos, pero esta fue la serie de figuras y también teníamos los ciclos de luz, un ciclo de luz amarillo y un ciclo de luz de color naranja, más tirando a rojo. Si bien la línea de figuras no le fue tan mal, no le fue tan bien tampoco, porque se canceló. Los planes que tenían para continuarla se cancelaron, pero supuestamente vendió bastante bien. De hecho, por alguna razón yo conseguí una de las motos en Argentina, así que como pueden ver, hubo gente que la compró y hasta llegaron a este país de alguna forma que desconocemos. Pero fue si la ven, considerando todo, es una muy linda línea de figuras, que obviamente no se ve más hoy en día, algo así, y estuvo bastante bien la idea para presentarla. Ahí vemos la moto láser, que ese es un tema aparte. La moto láser fue un intento de la compañía argentina Rondi para crear sus propios productos de Tron, porque sí, no llegaron de forma oficial acá las motos de Tomy. Entonces Rondi, que en aquel momento tenía parte de los derechos de Motu, de He-Man, de Masters of the Universe, encontró una forma de hacer un molde similar al ciclo de luz de Tomy y lo vendieron como la moto láser, con un He-Man, como pueden ver, y con un láser. De hecho, acá la tengo en el escritorio. Esta es la moto láser de color rojo. No tiene el He-Man ni tampoco tiene el láser, pero es una de las bellezas de los bootleg argentinos que podemos encontrar, o bueno, los bootleg latinoamericanos, que son los mejores del mundo. Así que eso fue el invento de Rondi aproximadamente en el 1985, un par de años después de lo que fue la línea original de Tomy. Y siguiendo con lo que fue la promoción de la película, tenemos algo muy importante y que por alguna razón se recuerda mucho más. Si algunos preguntan hoy en día si conocen a Tron, muchos creen que Tron está basada en un videojuego. Es un error bastante común
Y eso tiene una explicación, y es que el videojuego de Tron, de la primera película, el arcade, fue más exitoso que la película. El arcade, que salió a la venta meses antes de la película, si no me equivoco, compuesto por Bally Midway, una empresa de arcades, tenía 4 niveles que estaban basados en la película, por supuesto, que podemos encontrar un nivel con ciclos de luz, el cual muchos conocerán, un nivel con Tron intentando escapar de gridbugs, de bichos de la red, un nivel con tanques, que era casi como un Pac-Man con tanques, y otro que era para derrotar al MCP tirando el disco para arriba. Son bastante divertidos realmente, y fue mucho más exitoso que la película. La gente le dio más valor, o bueno, los niños en aquel momento le dieron más valor al arcade que a la película, pero no ayudó mucho a que vayan a verla en aquel momento. Y bueno, por alguna razón, hoy en día muchos creen que el juego vino antes y que la película se basa en este videojuego, y es un error. Y de hecho, no todas personas, digamos, espectadores comunes, si muchos tal vez recordarán, hace poco, unos años creo, hubo una entrevista con Jeff Bridges, Pedro Pascal y otros actores, donde Jeff Bridges hace una referencia a Tron y Pedro Pascal no la entiende y le dice que claro, que Tron es la primera película de videojuegos, la primera película basada en videojuegos. Pero bueno, como ven, es algo bastante común pensar que Tron salió de los videojuegos, cuando en realidad no es exactamente así. Pero sí es la primera película, eso lo podemos considerar, una de las primeras películas en enfocarse en el ámbito de los videojuegos. En la película tenemos un arcade, que es el arcade de Flynn, y es una de las primeras películas que al menos muestra el mundo de los videojuegos como como algo positivo, porque en la película los juegos y su conocimiento en estos es lo que ayuda a Flynn a salir adelante en el mundo digital y salvar a todos. No era considerado algo negativo como que jugaba los videojuegos para evitar responsabilidades y demás, que es algo que es muy común en la cultura pop, pero en el caso de Tron no fue así. Bueno, ya saliendo del terreno de la primera película, vamos a entrar a lo que vino después, que no es mucho, pero hubo cosas que pasaron después. Como digo, no fue el resultado que estaban esperando. Poco se conoce igual de lo que esperaba Disney. Realmente no hay muchos comentarios sobre eso, que estaba esperando exactamente Disney de la película, pero claramente no cumplió expectativas del estudio. Entonces, más o menos todo se apagó. Pero durante el periodo de 1989 a 1999, Walt Disney Company pasó por una etapa conocida como el Renacimiento. Durante el Renacimiento de Disney, Walt Disney Feature Animation volvió a producir películas animadas de éxito comercial y de crítica, que eran en su mayoría adaptaciones musicales de historias conocidas. Entre ellas tenemos La Sirenita, todas las películas que conocemos de los años 90, todas las que se produjeron del 89 al 99. En esa época hubo una sola película que fue un fracaso, que fue no me va a salir el nombre, se me escapó el nombre, pero muchos la reconocerán, es Bianca, la de los ratoncitos. Fue un fracaso esa película, y fue la única película del Renacimiento que no funcionó. Bernardo y Bianca, muchas gracias. Bernardo y Bianca fue la única película del Renacimiento que no resultó. Gracias. Entonces, ahí fue el momento donde supuestamente Disney canceló algunos planes que tenían para el Renacimiento. Entre ellos, lo que podía ser una secuela de Tron. Porque ya desde el 82 y los años que siguieron con el lanzamiento de VHS, como vemos acá, el VHS, Tron encontró un poco a su público. Tron más o menos se estaba convirtiendo en algo de culto entre las sombras. Entonces, Disney tenía en mente hacer una secuela animada que forme parte del Renacimiento. Lisberger estaba involucrado en este proyecto y trabajó junto a Disney Feature Animation para conseguir una historia y adaptarla en animación. Lamentablemente esto no resultó.
muchos, bueno, digo muchos, pero realmente soy yo, porque no conozco a nadie que haya hablado de esta historia. En mi opinión, esto se debe al fracaso de Bernardo y Bianca, porque eso fue aproximadamente en 1992 y se conoce que en 1992 Ricardo Delgado, que es un artista conceptual, tuvo reuniones con Disney y con Lisberger para hablar de este proyecto. Así que es muy probable que Disney haya decidido no experimentar tanto y continuar con los musicales y demás películas que venían funcionando. Pero bueno, Tron en aquel momento era llamada ya Tron 2.0, no resultó, pero años después se encontró la forma de presentar Tron 2.0. En 2001 se anunció un videojuego con este título y se anunció junto a una película. Junto a una película en live action, no en animación. Es decir, parece que el proyecto que en aquel momento en los 90 se había cancelado, se mantuvo por ahí en conversaciones y en 2001 se anunció como una película live action. Parece que habían visto que era el momento de traer de vuelta a Tron y se empezó a trabajar en una secuela que se encontraba aproximadamente para 2001 en su tercer borrador. Y según reportes de aquella época que pueden encontrar en internet, la película iba a combinar CGI, imágenes generadas por computadora, con acción real. Y la película también iba a contar con personajes, varios personajes, completamente generados por computadora. Algo que también era, para 2001 era bastante nuevo, porque para 2001 apenas habíamos visto a Gollum, que es uno de los personajes más influyentes generados por computadora. Entonces, realmente estaban planeando algo bastante grande para aquel momento. La película, no hace falta ni que lo diga, se canceló. La película no existe. Pero el juego sobrevivió. Tron 2.0 existe, lo pueden jugar, está disponible por todos lados. Y se pueden ver muchas similitudes entre lo que se planeaba para la película y lo que fue el resultado final, Tron 2.0, que fue lanzado en 2003. Que vamos a hablar un poco de Tron 2.0. No es mi terreno favorito de la franquicia de Tron, principalmente porque no me gustan tanto los videojuegos, pero es una historia bastante interesante y que no es tan conocida, lo cual es raro porque es la secuela original. Básicamente es la Tron el legado original que muy pocos conocen y que nunca vimos en el cine. Tron 2.0 está protagonizada por Jed Bradley, el hijo de Alan Bradley, el hijo del usuario de Tron. Es decir, Tron volvía a ser protagonista básicamente, mientras que Flynn no era protagonista del juego, lo era el hijo de Alan, quien ingresaba al mundo digital. El juego no fue un fracaso como la película original, le fue bastante bien y de hecho se habló de hacer una secuela que podría desencadenar en una película. Esto es información bastante reciente, bastante nueva, que salió, creo que si no me equivoco, este mes. Alguien compartió informes y mensajes, emails de Disney con diferentes guionistas sobre lo que era la idea de continuar Tron 2.0. En una idea que se llamaba Tron, el fin de los mundos, que, fíjense lo raro de esto, era una historia sobre el mundo digital apoderándose del mundo físico. Entonces, esta idea viene desde 2003. Era una historia bastante interesante. El nombre ya es bastante atractivo, Tron, el fin de los mundos. Y era una especie de invasión de los Body Snatchers, pero en el mundo de Tron, donde la red estaba, el mundo digital estaba creando copias digitales de usuarios y enviándolos al mundo real sin que nadie se entere. Es realmente algo atractivo de pensarlo, o sea, una especie de invasión de los Body Snatchers, pero de Tron. Y puede que estemos cerca de ver algo así, porque recordemos que este año hay una película que justamente presenta este concepto de invasión del mundo digital al mundo real. Pero bueno, ya para ir cerrando un poco con lo que fue Tron, obviamente no vamos a hablar de Tron el Legado. Tron el Legado lo vamos a dejar para un capítulo aparte. En este capítulo solamente era para hablar de Tron, su producción, lo que vino después, hasta lo que es prácticamente el semi-reboot, entre comillas, el soft reboot que fue Tron el Legado.
La historia de Tron 2.0 fue reescrita, no forma parte del canon de Tron, si se lo preguntan, porque después existió Tron el Legado. Pero bueno, para ir cerrando con este primer episodio, y es algo que vamos a hacer en todos los programas, les voy a dejar recomendaciones que estén relacionadas al mundo de Tron o a la película de Tron. Si les gusta Tron, probablemente les gusten estas películas. Y tenemos muchas que son influencias de Tron. Primero que nada voy a recomendar El Abismo Negro, que tienen que verla, del año 79. Como digo, uno de los primeros intentos de Disney por meterse en la ciencia ficción, una extravaganza de ciencia ficción. Recientemente veía un video de Tarantino hablando de películas de este año y la fue a ver al cine, dijo que le gustó mucho, así que es recomendación de Tarantino. Vean El Abismo Negro de Disney, está en Disney Plus. También voy a recomendar una película del año 84 que se considera la competencia de Tron, se llama The Last Starfighter y es una película justamente sobre arcades, sobre un joven que es un campeón de juegos de arcade, que tiene una habilidad bastante importante en juegos y es contactado por una especie de patrulla espacial para que pelee en unas guerras espaciales. ¿Por qué es considerada competencia de Tron? Porque a diferencia de Tron, Last Starfighter utilizó 27 minutos de imágenes generadas por computadora. Así que vean Last Starfighter, que probablemente les guste. Personalmente no me gusta tanto. Prefiero Tron, ya saben. Pero es una buena película. Después voy a recomendar Forbin, Coloso, el proyecto Forbin, una película del año 73 sobre una inteligencia artificial que se apodera del control de los estados. Muy interesante también, el concepto bastante avanzado. Y por último, les recomiendo, si no tienen nada más que ver, busquen en YouTube la copia coreana de Tron del 82, llamada Salvador de la Tierra, Savior of the Earth, una copia coreana realizada en el año 83, que es exactamente eso, una copia coreana de Tron, con animación coreana, muy similar a la animación japonesa de la época, que si les gusta Tron, no se la pueden perder porque es magistral, realmente. Hasta me atrevo a decir que es bastante bella a su manera, pero véanla que no se van a arrepentir. Y creo que eso es todo, amigos. Este fue el primer episodio hablando sobre Tron del 82, sobre todo lo que significa esta película, su impacto, su legado. Próximamente hablaremos sobre Tron el Legado. La próxima semana tendremos otro programa con otra película de ciencia ficción que ya se van a enterar. Pero la idea es continuar con esta línea de películas que significan algo importante en este terreno y que tal vez no son tan comentadas. Así que sin más que agregar, les agradezco mucho por escuchar esta charla sobre Tron y nos veremos pronto en otro episodio de THX 1138. End of Line, amigos. Saludos.